Esta cuarta palabra está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y esta es conocida como la palabra del desamparo. Mateo 27, 46. Dice la Escritura, y alrededor de la hora novena, eso es las 12 del día, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra, conocida como la palabra del desamparo, es el centro de las 7 palabras. La menciona también el Evangelio de Marcos. Y las Escrituras nos narran que hubieron ciertos acontecimientos alrededor de esta séptima palabra, de esta cuarta palabra. Si tú coges cronológicamente lo que pasó con Jesucristo estando en la cruz, dice la Biblia que Él fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Él murió estando crucificado a la hora novena. Y entre ese receso, entre ese tiempo, hubieron una serie de acontecimientos que la gente notó y que fue, por supuesto, descrito por las Escrituras. Ya él llevaba para esta fecha de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde la hora tercera, dice Marcos 15, 25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Esto es 9 de la mañana. A la hora sexta hubo grandes tinieblas sobre la tierra. Dice Lucas 23, 44 y 45. Dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos. Hay ciertos acontecimientos que ocurrieron alrededor de la muerte de Cristo. Una de ellas fue que hubo un eclipse solar. Y por a causa del eclipse solar, es decir, que el sol quedó cubierto, no emanaba su luz, hubo tinieblas sobre la tierra. También dice la Biblia que en el templo en Jerusalén había el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre ambos había una cortina, había un velo. Imagínate que este es el lugar santísimo, es el lugar santo. Aquí en medio, en el umbral, había un velo. Y de allá para acá no podía cruzar la gente, sino solamente el sacerdote una vez al año, para expiar el pecado del pueblo. Ese velo, esa cortina que había allí, era como el muro que separaba entre los que estaban en el lugar santo y los que estaban en el lugar santísimo. Nadie podía cruzar de aquí para allá. Si alguien lo hacía, moría. Esa era como una barrera, como un obstáculo. Bueno, en ese momento dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo quedó abierto. Y ocurrió justamente alrededor de esta palabra. Dice la Biblia que Lucas lo describe, Mateo lo describe, y lo describen el uno antes de esta cuarta palabra y otros después de la cuarta palabra. Pero yo creo que el hecho cronológico no es lo importante, sino lo que realmente ocurrió. Hubo un gran eclipse solar, el velo se rasgó de arriba hacia abajo como en señal de que el poder viene de lo alto. Son detalles que cuando uno va a la Biblia uno tiene que analizarlos y ver el significado de lo que Dios quiere dejarnos para nosotros. Otra de las cosas que vemos es que lo que Él dijo, cuando Él dijo, Elí, Elí, lema sabactani, que está hablando Él en arameo, dice que Él lo dijo gritando. Él no lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no habló así.
Fue un grito desgarrador del alma. Es una palabra que es pronunciada en arameo, que es el lenguaje de Cristo. Ahora, lo que él dijo allí fue mal interpretado por la gente. Mateo 27, del 47 al 49, dice que algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Pero yo quiero rápidamente mencionar 3 aspectos de esta palabra o de esta frase que el Señor dijo en la cruz. La primera es cuando Él dice: Dios mío, Dios mío. ¿Qué significa esa frase, esa oración? Cuando dice Dios mío, es una afirmación de tú eres mi Dios. Le está hablando como el hombre, como el crucificado. Muchos eventos habían sido ya descritos en la Biblia anteriormente, y esto no era más que el cumplimiento de aquel salmo mesiánico de el Salmo 22, versículo 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es un salmo mesiánico, es un salmo que está apuntando a Cristo. El hombre Dios, imagínate, está crucificado y es este hombre a Dios el que clama a Dios Padre diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dijo un teólogo, Dios desamparando a Dios. Clama como hombre por esa deplorable condición en la que él se encontraba. Era un hombre crucificado, es decir, que hubo en él verdadera humanidad. Dice Isaías 53:3, fue despreciado. De hecho, Isaías lo conocen como el quinto evangelio, al menos así en los 2 primeros siglos se lo conocía. Isaías, decían la gente, es el quinto evangelio, sobre todo el capítulo 53. Dice el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Por lo tanto, la primera frase es una frase, Dios mío, es una afirmación de tú eres mi Dios. Lo segundo es que él dice, ¿por qué? Recuerden, la frase es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora él dice, ¿por qué? Él con esta pregunta está buscando una respuesta a la humanidad a quien él estaba representando. Si nosotros enfermamos o alguien cercano a nosotros muere, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? En vez de preguntar, ¿por qué yo? Uno debería preguntarse es, ¿por qué no yo? ¿Qué de especial tengo yo? ¿Por qué no yo? Para algunos predicadores, la respuesta a esa pregunta de ese por qué de Jesús está en la propia Escritura. En Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, dice la Escritura, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí tenemos al que no cometió pecado por los pecadores, al justo por los injustos, al santo por los inmundos. Él tomó nuestra maldición. En la cruz Cristo se hizo maldito por nosotros. Aquel que moría en una cruz colgado
era considerado alguien maldito, una maldición estaba sobre él. Lo que él estaba haciendo en la cruz es llevando mi maldición y tu maldición. La maldición de la ira de Dios que estaba sobre nosotros, la estaba llevando Cristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo se hizo maldito por ti y por mí. Nos redimió. Eso quiere decir que tomó mi lugar, me reemplazó a mí, porque tú y yo es que merecíamos estar en esa cruz, no Él. Tú y yo, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero Él decidió ir a ese lugar voluntariamente, en mi lugar y en el tuyo. En tercero y último lugar, Él dice: Dios mío, ¿por qué? Y luego añade: me has desamparado. Eso quiere decir: ¿por qué me has dejado solo? El Padre se apartó de Jesús. ¿Por qué lo dejó solo? Si tú pones a ver la vida de Cristo, realmente Él vino con un propósito enfocado en hacer la voluntad de Dios Padre. Y no hubo nada que lo distrajera. Él no se distrajo en absolutamente nada de lo que le hicieron o lo que le aconteció. No hubo nada. A veces nos ponemos a ver nuestra propia vida y a veces tenemos un plan nosotros. Y hay cosas que ocurren que nos distraen, nos desenfocan. Uno tiene un plan y algo pasa. Nos enfermamos, surge una situación difícil, se enferma la abuelita, se le muere el perro y ya nos trastornan, nos cambian. Bueno, alrededor de Cristo hubieron muchas cosas y nada lo desenfocó. El tesorero de Él lo traicionó. Uno de sus discípulos amados, Pedro, lo negó. Y ahora es el Padre el que lo está abandonando. Qué terrible esa situación. Aparte de todo lo que había pasado en la vida, que lo señalaban, lo querían apedrear, lo querían matar, tramaban contra Él. Sus discípulos lo abandonaron. Pero ahora es el Padre el que lo abandona. Y yo creo que ese fue el máximo de los desamparos. Que lo haya traicionado Pedro, bueno. Lo haya negado Pedro, lo haya traicionado Judas, bueno. Pero ahora es el Padre. No hay peor cosa que cuando alguien es abandonado de Dios. Él fue crucificado a las 9 de la mañana. Y de 12 a 3 dice la Biblia que hubo grandes tinieblas a causa de ese eclipse. Y cada vez que tú ves en la Biblia tinieblas, las tinieblas son sinónimos de separación. Ahora, Cristo no es que se hizo pecador por nosotros, porque en su naturaleza, una naturaleza pura, divina, recuerda que Él era Dios sin dejar de ser hombre, y Él era hombre sin dejar de ser Dios. Dos naturalezas en Él. Él no se hizo pecador por nosotros, porque si se hubiera hecho pecador significa que su naturaleza habría sido infectada como Dios. Él se hizo no pecador, sino pecado por nosotros. Es decir, que el pecado lo llevó en su cuerpo.
se hizo pecado por nosotros allí en la cruz. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, no pecador, pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora Jesús murió solo y entró solo con un propósito: redimirnos. Y esto era una tipología de lo que ya había descrito la Escritura en el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice en Levítico 16:17, cuando Aarón entró a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. ¿Sabes cómo entraba Aarón al lugar santísimo? Solo. Aarón era el sacerdote en Israel, fue el primer sacerdote. Jesús tuvo 3 ministerios. Él obró o ejerció su ministerio terrenal como rey, profeta y como sacerdote. Un sacerdote entraba a un lugar a expiar los pecados por la nación. Eso hizo Cristo. Él entró solo. Solo. Ahora, el Señor, o el sufrimiento de nuestro Señor, es descrito en Isaías 53, y termino con este texto del 3 al 8. Dice Isaías 53, del 3 al 8, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. ¿Sabes que Cristo padeció por nosotros? La pregunta para concluir es, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir por causa de Cristo? Y si estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo, ¿hasta qué punto? Porque da la impresión de que hoy día tenemos como un evangelio tan cómodo, que si no tenemos carro, no vamos a la iglesia. Que si no está la placa de mi carro, no puedo ir porque... Mi hermano, ¿hasta qué punto? Porque cuando podemos... Sí. ¿Hasta qué punto? Que me duele por aquí No, es que tengo dolor aquí. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por causa? A veces me pongo a pensar, ¿qué evangelio tan cómodo que tenemos? El tiempo del aire acondicionado, de las buenas sillas, de los vehículos, del avión, de las Biblias electrónicas, y todo está de manera tal que nos facilitan la vida. Sin embargo, vemos ahora que hay menos gente dispuesta a sufrir por causa de Cristo. Sería bueno que nosotros hablemos con los misioneros para que oigamos sus testimonios y cómo tienen que dejar
la comodidad de su hogar, de su familia, para venir a un país con una cultura diferente, con una lengua diferente, totalmente algo diferente, por amor a Cristo. Ojalá que Dios levante en medio de nuestros misioneros. Ojalá que Dios levante en medio de nuestros hombres que estén dispuestos a pagar un precio, que nos desgastemos en el reino de Dios por amor a su nombre, que estudiemos en un seminario por amor a su nombre, que estemos dispuestos a correr la otra milla por amor a su nombre. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz y de parte del Señor ser desamparado, de su Padre ser desamparado. ¿Y nosotros? A veces nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, nos cuesta esforzarnos. Pero decimos, yo soy cristiano, yo amo al Señor. A veces yo digo, ¿hasta qué punto? Que Dios nos ayude, hermanos,